vamos a hablar de algo que comúnmente no nos enseñan algunas entidades y solamente lo podemos encontrar por medio de la palabra del Señor. Esta palabra que es santa, pura y nos da una verdad absoluta. En esta mañana quiero basarme en un texto que está en Mateo capítulo 6, versículo 21, dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En esta mañana, lo más seguro, para hablar de mayordomía tenemos que hablar acerca de aquello que somos mayordomos, administramos todo lo que el Señor nos da. Cuando hablamos de todo, estamos refiriéndonos no solamente a la parte económica, para los que conocen que es ofrendar, diezmar, dar votos de obra social y todo lo relacionado en esa parte, sino que va más allá de una parte económica, sino que también somos mayordomos de nuestra propia vida, nuestro cuerpo. Recuerde que el Señor nos dio la vida y esta vida no es nuestra, aunque algunos tengan por dicho yo hago con mi vida lo que yo quiero. Están cometiendo un grave error, porque el que te dio la vida es el Dios Todopoderoso. En esta mañana, al desarrollar este tema, vamos a empezar con la mayordomía a través de la palabra. Como nuestra vida no es nuestra, nadie puede decir yo hago lo que yo quiero, como quiero y donde quiero, porque esta vida le pertenece a Dios. Recuerde que hemos sido comprados. El Señor mismo dice: todas las almas son mías. Y este punto que el Señor presenta en esta mañana nos lleva a reflexionar qué voy a hacer yo con mi vida. Lo más seguro, el amigo que está allá en la vereda o a la distancia, tenemos que conocer que el salmista dice estas palabras en el Salmo 119, 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Quiere decir que en este pequeño libro que tú puedas tener en tu casa llamado Biblia, estas palabras que presentan la Biblia son más dulces que la miel. Y esas palabras que yo me dispongo a leer, me dispongo a meditar, me dispongo a indagar, ¿no? Esas palabras están haciendo algo en mi vida. Como siempre lo he dicho, la Biblia en un rinconcito debajo de la cama, allá guardada, colocado como un adorno más en la casa, ella no hace ningún efecto. El efecto lo hace ese en mi vida, el adorno lo hace ese en mi vida. Por eso el Señor Jesús, el Señor en Josué capítulo 1, versículo 7 dice: solamente esfuérzate. Mira las palabras que el Señor le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miremos estas palabras que el Señor le dice a Josué. Mira que te mando, mira que te aconsejo que medites en la palabra, meditas en la ley, meditas en esto que es tan importante. A mí me llama la atención porque a veces estamos más pendientes de las cosas farándulas, a ver qué sale, quién dijo, quién habló, ay, se casó 2, 3 veces, ay, sí, tremendo. Y toda esa cantidad de panflogias que salen, cantidad de ideas, cantidad de circunstancias que a mi vida no me está edificando, que a mi vida, a mi mente, en mi entorno, no me va a ayudar para ser alguien mejor. Pero cuando encontramos este consejo del Señor para con Josué, Él está diciendo: medita en la palabra, que lo que tú le vayas a meter a tu vida sea palabra de Dios y no farándula, no otras cosas que a la larga ningún bien va a ser para tu vida. Por eso cuando miramos también este otro pasaje en Mateo capítulo 4, versículo 4, dice el Señor: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Démonos cuenta, amigo, que para nosotros administrar nuestra propia vida,
Muchas veces yo recuerdo que con mi papá hemos tenido muy bonita relación, porque él me cuenta la infancia de él y aún con mis abuelos. Decía, no, nosotros veíamos a este cantante que hacía películas mexicanas y veíamos que se abría la camisa y era el macho, y por eso la mayoría en su época la moda era tener la camisa abierta y el vello aquí todo así, todo, y caminaban y las botas vaqueras y todo. ¿Por qué? Porque eso era lo que se estaba alimentando y eso es lo que ellos reflejaban. Entonces querían como imitar a aquel personaje para ellos. Eso es lo que se estaba alimentando. Entonces, como en la película, en la escena, en la historia, llegaba el hombre y golpeaba a la mujer, entonces él también se sentía un macho que llegaba y hacía lo mismo como las películas. Y resulta que toda esa alimentación que él se estaba haciendo era errónea. Por eso encontramos que el Señor dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que cuando oímos la palabra de Dios, cuando obedecemos, cuando leemos, cuando indagamos, lo más seguro allá a la distancia habrá alguien diciendo, bueno, la verdad yo no sé leer la palabra del Señor. ¿Sabe? Que en nuestro entorno hemos oído y hemos visto pastores, hoy que son pastores, que el Señor les enseñó a leer la palabra. No sabía ni la A por redonda, nada, no sabía nada. Pero este Dios le dio la oportunidad de enseñarles cómo leer. Y aprendieron a leer, y así como aprendieron a leer, aprendieron a vivir para el Señor. Por eso, mire lo que dice el apóstol Pablo recomendándole a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Analicemos en esta mañana la administración de la palabra del Señor. Cada momento, cada circunstancia, cada cuánto estás meditando usted en la palabra del Señor. Estamos a veces meditando más en los problemas, más en los negocios, más en las dificultades, más en lo que está pasando, que si se ganó el premio o no se lo ganó, que si ganaron la competencia o no ganaron la competencia, que si sí cantó bonito, que sí se parece. Y todo eso que le estamos metiendo, en vez de meterle palabra, estamos metiéndoles una cantidad de cosas que no está edificando. Y por eso el Señor presenta su palabra como una palabra útil para enseñar, para redarguir, para corregir lo que está mal hecho, para corregir lo que se viene enseñando mal. Y por eso, como administrador de la vida que Dios me dio, yo debo que aprender a administrar la palabra. ¿Qué información le estoy metiendo yo a mi vida espiritual? No solamente le estoy metiendo hamburguesas, perros calientes, ensaladas, dietas, como por decirlo así, en la parte de la salud, sino que más le estoy inyectando, qué más le estoy invirtiendo yo a mi vida que me sea útil. Y eso el Señor lo está enseñando ¿para qué? Para que yo aprenda a administrar, como administrador, aprenda a administrar el conocimiento de Él. Y no terminemos por ahí diciendo, como muchas veces lo he oído, aquellas palabras donde a las personas tienen como refrán, decir, ayúdate, dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Y cuando uno escucha eso una y dos y tres veces de una misma persona, dirá, bueno, ¿será que tiene un concepto errado de quién es Dios? Porque Dios no necesita ayuda, Él es el Todopoderoso. He ahí el Salmo 91, el Salmo 93. Él se presenta como el Todopoderoso. Y cuando miramos a ese Todopoderoso tenemos que decir, no, ayúdame porque yo no soy capaz. Tú eres el único ayudador, tú eres el único guardador. ¿Y cómo podemos llegar a decir esas palabras? Cuando hemos conocido, hemos indagado, hemos aprendido a conocer este Dios Todopoderoso. Por eso otra cosa que viene a continuación es la mayordomía de la mente. ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué pensamientos hay? ¿Hacia dónde estamos apuntando? El salmista en el Salmo 49, versículo 3 dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Y sabe que, como el dicho que dicen por ahí, nadie nació aprendido. Es verdad, nadie nació aprendido. Todos debemos que aprender a conocer la vida. Todos debemos que aprender a vivir la vida. Pero ¿de dónde vamos a sacar
esa información? ¿De dónde vamos a sacar ese ejemplo? Hoy por hoy vemos en una sociedad donde la verdad, la información que le están dando a la mente no es una información, no es una base donde el joven, el niño pueda construir su vida, sino que lo contrario es tan simple que tristemente hoy vemos un resultado de la sociedad donde muchachos no tienen una identidad, donde muchachos no tienen un respeto, donde hay esa continuación de cosas que uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Y qué está pasando? ¿Por qué? Porque el joven, en vez de dedicarse a conocer a Dios, se puso a investigar lo que no es de Dios, lo que en su mente se le parece interesante, pero es destructivo. Y por eso el Señor dice, mi boca hablará sabiduría y mi pensamiento de mi corazón inteligencia. Y sabe que la palabra, dice la Biblia, el proverbista Salomón dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y uno dice, ¿a dónde se consigue eso? ¿A dónde se empieza a conocer ese temor al Señor? Por la palabra. Por eso cuando dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que estoy haciendo es el resultado que voy a dar. Si en mi corazón lo que guardo, lo que estoy guardando en mi vida, en mis pensamientos, es adulterio, es fornicación, es trampa, es engaño, es violencia, ese va a ser el resultado que va a salir de mi vida. Por eso cuando dice el Señor allá en Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dese cuenta que todo eso sale de allá. Pero démonos cuenta también que de acuerdo a lo que yo le he metido a mi mente, de acuerdo a lo que yo he leído en la palabra, va a ser el resultado de mi modo de hablar. En Mateo capítulo 12, versículo 34 dice, generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no sé si a usted le gusta que sus amistades, sus compañeros lo saluden con palabrotas. ¿Qué hubo? No sé cuánto. ¿Qué más grandísimo? No sé cuánto. Y uno dice, no, pues mucho gusto, bien, gracias. Y uno dice, uy, qué boquita, Dios mío. Y uno dice, ¿pero de dónde? Pues sencillo, de todo el entorno que la gente se está alimentando de lo que no es útil. Cuando la palabra del Señor dice que cuando yo trate al prójimo, lo trate mejor que yo. Ámalo, trátalo como a ti mismo. Y uno dice, bueno, se nota que de Dios solamente el título, porque no conocen a Dios. Y eso, ¿por qué no lo conocen? Porque no han administrado su vida para querer buscar y conocer más de Dios. Por eso Lucas capítulo 4, versículo 22 dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaba maravillado de las palabras de gracia que salía de la boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Porque cuando miramos al Señor, miramos un ejemplo a seguir. Miramos una persona la cual podemos imitar. Recordemos la historia del Señor Jesucristo, que siempre lo encontrábamos, si no era en el templo, era hablando, enseñando, formando, corrigiendo, y todo de acuerdo a lo que está en la palabra del Señor. Y por eso en esta mañana, amigo y hermano que está atento allá en cualquier lugar que nos estás atendiendo, qué bueno que como administrador mi modo de hablar sea coherente a quien estoy hablando. Yo he oído personas muy religiosas que se encomienda cuanto santo, pero cuando habla, Dios mío, dice, mejor que no los escuchen porque, Señor bendito, qué boquita, qué modo de hablar.
Y dése cuenta que en ese entorno, dice el apóstol en Hechos capítulo 8, versículo 35, entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde la escritura, les anunció el evangelio. ¿Qué diferencia hay? Muchas. Porque es que cuando un cristiano se dispone a hablar, lo que nos enseña la palabra, nos enseña es que no tenemos que ponernos a hablar del chisme, no debemos que ponernos a hablar de cómo hacerle daño al prójimo, de cómo maldecir al prójimo, sino lo contrario, hacer el ejemplo que hizo Felipe, que cuando abría su boca era para presentar al único Dios verdadero. Qué buen administrador de aquello que el Señor le dio, de poder hablar y hablar de lo más importante, hablar del Dios Todopoderoso. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, ¿mas qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando queremos predicar y no sabemos qué predicar, tenemos que ponernos a pensar qué leemos, qué hemos invertido, cómo hemos administrado la palabra del Señor. Cada vez que el Señor habla, o hacemos caso o no hacemos caso. Por eso el Señor enseña diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra. Y el que no, está bien, no oiga. Pero recuerde que el Señor sí le ha dado el material para cómo construir tu vida administrativamente en ganancia. Hoy por hoy, donde la economía está tan difícil, donde cada pesito hay que cuidarlo y conservarlo y gastarlo en lo que se tiene que gastar. Qué bueno es poder saber que lo que el Señor ha invertido en mí, la enseñanza, las doctrinas, el fundamento, la palabra, todo eso que el Señor me ha venido enseñando, cómo lo estoy utilizando, cómo lo estoy administrando. Hago caso omiso, no, gastemos. Cuando nos vamos a la quiebra decimos, ¿qué pasó? ¿Dónde está la plata? Es que la malgasté en lo que no valía. Por eso cuando miramos al Señor, el Señor enseña que como administradores no solamente es administrar el de 10,000 y el de 50,000. Yo no sé si usted ha escuchado a personas que cuando tiene un billete de 50,000 dice, oiga, pero es que déjeme buscar sencillo, porque es que si yo gasto el de 50, eso es así que se va. Y es verdad, eso se gasta. La demora de descambiarlo, porque de ahí para allá se vuelve como la neblina, desaparece. Dios mío. Ahora imagínese la palabra del Señor, que el Señor nos viene dando y la estamos dejando que pase y pase. Y nuestra vida todavía sigue siendo no coherente con lo que el Señor nos está diciendo, no coherente con lo que el Señor está enseñando. Llegamos a otra, la mayordomía del cuerpo. Cuando el apóstol habla en Romanos capítulo 1, versículo 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dese cuenta que el Señor enseña que tu cuerpo, aunque tú lo puedas ver feo, lo puedas ver que no está bonito a comparación de la modelo tal, o del artista tal, o de aquello, es el cuerpo que Dios te dio. Y ese cuerpo que Dios te dio es de Él, no es de nosotros, es de Él. Es ahí que este cuerpo lo debemos que cuidar bien conservadito, bien bonito, bien acomodadito. ¿Por qué? Porque este cuerpo es templo de la presencia del Señor, se convierte en templo de la presencia del Señor. Y yo creo que usted, no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo tengo tíos en Venezuela que su trabajo es mecánica pesada. Y usted sabe que el mecánico siempre en su ropa está llena de grasa, y los carros de ellos casi siempre los asientos eran llenos de grasa. Y cuando le decía, venga, vamos y lo llevo, uno se iba a montar y decía, uy, pero es que está lleno de grasa así. ¿Dónde me siento? Hágale, móntese. Y uno se montaba, y cuando se bajaba se veía ese parche. Quiera o no quiera, y Señor, manchado. Y sabe que este templo el Señor lo limpia para morar Él, y no quiere que nada lo ensucie, porque Él es santo. En Romanos capítulo 6, versículo 12 dice, no,
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los que obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como creyentes del Señor Jesucristo, predicadores de la palabra santa que tenemos, el Señor enseña que este cuerpo es para adorar al Señor y servir al Señor. Hoy por hoy, tristemente, encontramos que hay publicidad, hay propagandas, donde invitan, incitan a la juventud, a las personas que vivan una vida loca. Hagan lo que quieran. Eso sí, cuídese. Eso sí, no se ponga a hacer cosas que por ahí salga enfermo. Y uno miramos que dice, oye, qué consejos tan interesantes. Qué consejos tan cortos. Que tome su cuerpo para hacer cosas que a Dios no le agrada. Por eso la palabra del Señor sigue enseñando. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Démonos cuenta los dos pensamientos, las dos administraciones. Una administración dice, haga lo que quiera, que la vida es loca, la vida es para vivirla, la vida es para disfrutarla. Pero resulta que ese aparente disfrutar está ofendiendo a Dios y está desagradando a Dios. Y cuando el Señor dice, uno dice, bueno, ¿y entonces cómo vamos a hacer para vivir una vida santa? Pues sencillo, hay que aprender a conocer a Dios. Hay que aceptar que Dios gobierne sobre nuestra vida, que sea Él el dueño absoluto y yo un administrador de lo que Él me da. Si Él me dio este cuerpo es para agradarlo a Él y no para agradar las concupiscencias o los malos pensamientos, los malos deseos que el hombre puede tener. Por eso cuando llegamos a una administración de que se llama la mayordomía del sexo, sea soltero o sea casado. En una ocasión, hace unos 8 o 9 años atrás, andaba con mi hermano, el menor, y el celular de él era de un operador y el mío era de otro operador. Y en el operador de él le mandaban mensajes, en aquella época era muy común, mandaban mensajes, inscríbete al juego tal, inscríbete a no sé qué tal, inscríbete para que aprendas a enamorar, inscríbete para que aprendas a coquetear. Y en una ocasión le llegó un mensaje, aprenda a ser infiel y que nadie te cache, inscríbate con el número tal, y vale tanto el mensaje. Y uno decía, dése cuenta cómo es la sociedad, cómo si hace para que el hombre acabe su hogar, acabe su propia vida, acabe su propio cuerpo. Todo por la enseñanza de que hay que disfrutar la vida. Pero dése cuenta que el Señor enseña todo lo contrario. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vuestro cuerpo, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Démonos cuenta del consejo del Señor. Porque aunque el Señor nos estableció un sexo como tal para desarrollarlo como lo que es, así el Señor coloca los parámetros. Por eso el apóstol Pablo enseña, en vez de quemarte, en vez de estar en esa postura, cásate. ¿Por qué? Porque la intimidad en el matrimonio es apto, es agradable al Señor. Quiere decir que Dios lo acepta, Dios lo respalda, Dios lo bendice. Pero fuera del matrimonio, el Señor dice no, porque así no lo establecí yo. Y por eso este cuerpo, esta vida, estas pasiones, hay que saberlas administrar. Por eso hoy tenemos teorías diversas que hasta a nivel nacional y a nivel mundial se discuten. Si tenemos o no tenemos derechos. Bueno, pero qué bueno que nosotros vayamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? En Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, hermoso sea en todo el matrimonio
y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Démonos cuenta el término que el Señor presenta en esto. Porque algunos dicen, no, por allá un cantante de mi adolescencia salía cantando unas palabras diciendo que la perdonara porque es que con ella va y se le desgasta. Y por eso una canita al aire no hace daño. Y encontramos que las palabras que el mundo nos invita por medio de la música, por medio de los poemas, es siempre a tener una libertad, al placer, a tener una vida desordenada. Pero el Señor dice, no, es que lo que yo he comprado a precio de sangre no es para que sea desordenado, sino bien administrado. Una vida consagrada a Dios. Por eso, en la parte de administración, en lo que llevamos, el Señor quiere que usted y yo aprendamos a administrar todo lo que Él nos da. No solamente la parte económica, sino también la esposa y los hijos. Hoy por hoy, en una ocasión, hace unos meses atrás, estaba leyendo un estudio de unos psicólogos a nivel internacional que llegaron a una investigación del cual le arrojó un resultado diciendo acerca del hogar, de la familia. Y decían ellos, o aconsejaban ellos, que el hogar, uno de los dos tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque los hijos necesitan tener papás y mamá presentes, no ausentes, presentes. Pero en nuestra sociedad se ve todo lo contrario. Que los hijos se encarguen los maestros. Por eso a veces los maestros pelean. No, es que nosotros no somos guardería para tener a los hijos de ustedes. Y los maestros se quejan diciendo, ustedes tienen que enseñar a sus hijos. Y los padres dicen, no, ustedes son los del colegio, ustedes los tienen que enseñar. Y se tiran la pelota y los muchachos se van creciendo y haciendo lo que ellos quieren. Por eso hasta sacan programas hablando de los muchachos. Y resulta que los muchachos lo que están diciendo, oye, necesitamos tiempo, con quién hablar, quién nos enseñe la vida. Y resulta que el que le está enseñando tiene menos conocimiento que el que lo está preguntando. Por eso en Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Me llama la atención porque el instruir no es mandar un mensaje de texto. No es mandar una me gusta. Yo no sé si algunos vieron alguna imagen que salió en estos días para el Día de las Madres. Salían todos en la sala y la mamá en el centro del sofá y tomándose los hijos la foto con mi mami linda, todos. Y la mamá después allá en la cocina y todos los demás moviendo el celular. Quieren vivir un mundo como de apariencia. Mi hijo amado, pero ni sabe qué está haciendo, ni sabe lo que le está pasando. Pero cuando el Señor enseña esto, instrúyelo. Instrúyelo quiere decir saca tiempo. Porque el niño no solamente tiene una edad específica para preguntar. De 3 a casi 5 años, los niños empiezan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y papá, ¿y esto? ¿Y por qué así? ¿Y por qué colocan esto? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué? Y uno empieza a decirle y a decirle, a decirle. Pero sabe que esa edad, aunque pasen, ellos todavía siguen con preguntas. Y qué bueno que yo como padre pueda darle la respuesta. Instrúyelo. Y papá, ¿y por qué este niño habla así tan grosero? Y tenga que decirle, hijo, la verdad es que lo más seguro, allá en la casa del niño, los papás hablen así. Y papá, ¿y por qué esto es así, aquello y lo otro? Yo muchas veces con mis hijos, a veces cuando lo veo viendo programas de televisión, me siento con ellos y le digo, ¿sabe por qué él actúa así? ¿Y por qué eso se hace así? ¿Por qué aquello lo hacen así? Es por esto y por esto y por esto. Entonces papá, ya no quiero ver eso, cambiemos mejor de canal. Y cambian de canal. ¿Cómo se instruye? Cuando se le saca el tiempo. Y vendrá la pregunta del millón,
¿cómo si no hay tiempo? Los días no alcanzan para nada. Es ahí donde empieza la parte administrativa. Saber sacar y colocar en un lado donde hay que invertir para que mañana esto que hay aquí no nos sea doloroso y que esto que donde Dios tiene que invertir no me saque lágrimas. Por eso Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y el camino de vida, la reprensión que instruye. Por eso cuando miramos esta parte, hermanos y amigos, tenemos que conocer qué tiempo estamos sacando para la esposa, para los hijos, porque es muy importante administrar esto. Hoy donde el día se pasa así volando, no alcanzan los quehaceres, pero sabe que en todo ese espacio de tiempo podemos invertir buen tiempo para los que amamos. Y el Señor sacó tiempo, aunque estaba con hambre allá en el pozo de Jacob con la mujer samaritana, y podría decir, es que tengo hambre y necesito irme a comer. Sacó el tiempo para enseñarle a esa mujer quién era Él. Que lo más seguro en aquel momento de la barca, de la tempestad, que estaba dormido, lo más seguro dije, dejen descansar, hombre, miren a ver qué hacen. No, sacó el tiempo para levantarse y decirle al mar, calla, y al viento obedece, cállese, haga silencio. Todas esas escenas que podemos ver de tiempo, donde Él se dispuso para obrar, Él se dispuso. Y cuando miramos a Cristo como ejemplo, nosotros podemos también sacar un buen tiempo para decir, voy a dedicarle el tiempo. Anoche terminé cansado del culto y llegó mi hijo menor con una cantidad de carros. Mire papá la moto, y mire papá, y yo lo que quería era irme a descansar y empezar a jugar con él. Un hombre de 38 años jugando carritos, oiga, inmaduro. Pero es que mi hijo tiene 5 y él necesita aprender a jugar carritos y él necesita aprender a jugar conmigo. Ese tiempo que sacamos como administradores, y cualquiera puede decir, no, es que yo estoy cansado. Él mira a ver qué hace. Mejor que se entretenga en el computador, mejor que se entretenga en aquello, mejor que se la pase en la calle. Ese tiempo que se le invierte allá, lo está instruyendo es otro, y no usted que tiene el conocimiento del Señor. Por eso, hermanos y amigos, en esta mañana, qué bueno como mayordomos que somos del Señor, podamos administrar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un empleo, gloria a Dios. Dios nos ha dado un esposo, gloria a Dios. Dios nos ha dado un hogar, gloria a Dios. Dios nos ha dado una tierrita para administrar, gloria a Dios. Lo más seguro allá el amigo del campo dirá, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo voy a sacar el tiempo? Yo no alcanzo. Mire que me toca que salir desde las 4 de la mañana y llego a las 5 cansado y llego a dormir. Pero empiece a obedecer la palabra y te darás cuenta de las bendiciones que Dios nos da. Bueno, en esta mañana tenemos a nuestros compañeros de trabajo y vamos a oír una alabanza al Señor y continuamos en esta oportunidad con este tema, administradores del Señor. Que Dios los bendiga a todos en esta mañana.